Yo voy a invitarle a que abra su Biblia. Nosotros estamos en los Hechos de los Apóstoles. Esa es la serie que estamos llevando a cabo en el libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y estamos allí, mis amados hermanos, en esta serie en la cual hemos visto cómo esta iglesia nació en un tiempo complicado, bajo circunstancias difíciles, pero cómo Dios fue propicio para cada uno de los creyentes que vivieron durante este periodo, lo cual nos transmite a nosotros una gran verdad, y es que el Señor será propicio para su pueblo, para sus hijos, sin importar el entorno o la circunstancia, en cualquier época de la historia. Amén. En cualquier época de la historia, Dios será propicio. Y el tema de la mañana de hoy es Pablo el Terrible. Vamos a hablar acerca de Pablo el Terrible. ¿Cuántos sabían que Pablo era terrible? Era terrible por ignorancia, por error, por desconocimiento, porque creía que estaba haciendo lo correcto. Él estaba en ignorancia plena en lo que respecto a Jesucristo y respecto a la intención real de las Escrituras, de la palabra. Mire, yo creo que el problema que tenemos nosotros y por el cual hay tantas religiones es precisamente porque cada quien se ha atribuido la idea de que él puede interpretar la Biblia como cree, como quiere y como mejor le parezca. Pero Pablo estaba, aunque había sido instruido dentro de la élite religiosa del momento, confundido. Y después que conoció a Cristo se dio cuenta que sus hermanos, sus amigos de la fe en la que él practicaba, también están confundidos porque tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no tenían un conocimiento. Y en el día de hoy también sigue habiendo gente que tiene una idea de lo que la Biblia dice, pero no tiene un conocimiento. Eso significa un entendimiento de lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. El error más grande que nosotros podemos ver con respecto a la Escritura, comúnmente lo mencionamos. Esto para mí significa. Usted ve que nos sentamos y nos reunimos y agarramos una Biblia y nos ponemos a leer, y entonces sale uno y dice, bueno, para mí esto significa tal cosa. Y dice el otro, bueno, para mí significa tal cosa. Y de ese texto hacemos cualquier cosa y muchas veces menos de lo que realmente quiere decir. Entonces, como cristianos no tenemos realmente, por así decir, la responsabilidad de decir, a mí me parece, sino que tenemos la responsabilidad de decir, esto es lo que el Señor quiere decir. Ahora, es cierto que en un texto Dios puede decirnos muchas cosas pero nunca se va de orden o nunca se va de la intención del autor principal, en este caso de Dios. Por eso es que la gente manipula con la palabra. Ahora, Pablo el Terrible era el asolador y el perseguidor de la iglesia. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta por qué se llamaba Pablo el Terrible? Los hermanos lo tenían como una bestia que asolaba la iglesia. Era un personaje popular entre el pueblo de Dios como torturador, como perseguidor, y aunque él ciertamente sentía y creía que estaba haciendo lo correcto, con todo y eso, él estaba realmente persiguiendo al Dios de los cristianos. Estaba persiguiendo a Cristo. Y con todo esto lo que uno puede ver, mis queridos hermanos, es cuando se inicia la lectura de la palabra de Dios, cuando usted comienza a conocer la palabra, cuando comenzamos a estudiar la carta, cuando comenzamos a estudiar el libro de los Hechos, nos damos cuenta es de la misericordia y la gracia de Dios. Comenzamos a ver la gracia de Dios y su gran misericordia. Eso es lo que nosotros podemos observar por medio de las Escrituras, la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay personas que creo yo que solamente leen una parte del Antiguo Testamento. Es común escuchar a la gente decir: pero en el Antiguo Testamento ese Dios era un asesino, mandaba y mataba y hacía esto y hacía aquello. Pero ninguno ve la misericordia de Dios. Ninguno piensa en cómo Nínive debió haber sido destruida automáticamente y hubo misericordia de Dios. Nadie ve en el Antiguo Testamento el perdón de Dios constante sobre su pueblo y sobre muchas otras personas más. Entonces nosotros tenemos que leer todo completo, amén. El Dios del pasado es el mismo Dios del presente y Él siempre ha sido bueno. Los salmos dicen en gran manera: bueno es Jehová, bueno es Dios. De manera que nuestro Dios es un Dios bueno. Y uno empieza a ver las Escrituras, comienza a ver lo que la palabra de Dios dice. Y ahí se encuentra la gracia de Dios. Esa gracia de Dios a la cual nosotros le hemos dado concepto. Decimos, la gracia de Dios es esto. Y cada uno le da un concepto a la gracia. Y hay un concepto teológico de la gracia. Pero con todo y eso, ese concepto se queda corto con respecto a lo que es la gracia de Dios. Es tan grande, tan profunda, es tan intensa, es inmensurable, es una gracia que para nosotros poderla entender, definitivamente será en el cielo. Cuando Dios nos revele la magnitud de su gracia, la plenitud, porque ahora solamente tenemos destellos, ideas, tenemos conceptos, pero es más profundo muchas veces de lo que nos imaginamos. Entonces, al ver las Escrituras, al leer lo que acabamos de leer, vemos la gracia y la misericordia de Dios. Al ver vidas transformadas por el poder de su palabra. Diga conmigo: Dios transforma por medio de su palabra. Es lo que hace Dios. Transforma al hombre por medio de su palabra. La gracia de Dios es inmensurable, es inmensa. Y por la gracia de Dios estamos nosotros hoy aquí. Por pura gracia de Dios estamos nosotros hoy sentados aquí. Hoy era un día de amanecidos. Algunos ni siquiera sabrán dónde hubiesen amanecido hoy. Pero por la misericordia de Dios y por su gracia, hoy estamos aquí. La bondad de Dios es inmensurable y debemos dar gracias al Señor por esa bondad. Usted debe estar agradecido siempre de que el Señor le haya permitido estar aquí hoy, en esta mañana. Algunos dicen, usted está de una forma religiosa en una iglesia. No, nosotros no estamos aquí porque nos obliguen, ni porque nos laven el cerebro. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque tenemos deseo de estar aquí. Y es el resultado de lo que Dios hizo. Dios hizo una obra maravillosa en usted. Dios hizo una obra maravillosa en mí y en cada uno de los que aquí estamos. Y por esa razón nosotros estamos aquí por la bondad de Dios. Ahora, estamos también por la paciencia de Dios. Algunos llegaron a Cristo siendo niños, otros siendo adolescentes, pero otros siendo mayores, habiendo ya llevado una vida desenfrenada, perversa y mala. Salvo que algunos dicen, no, pero yo tuve varios hijos fuera del matrimonio, pero no hice nada mal. Algo normal, porque ese es lo que la gente cree, ¿no? El pecado es algo normal, pero no, el pecado no es algo normal. El pecado no es algo normal. Sin embargo, por la misericordia de Dios, mereciendo infierno, mereciendo castigo y juicio, estamos aquí. Porque la gracia de Dios tuvo un efecto en nosotros, amén. Su gracia y su bondad, su paciencia. Algunos
llegamos al Señor, pero no porque de repente conocimos a Cristo a los 50, a los 60 años. Algunos habían oído el Evangelio, pero no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Pero la misericordia y la paciencia de Dios estuvieron allí presentes para con nosotros. Y Pablo describe en su carta a Tito lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 3 al 5. Porque nosotros también éramos, y esto es bueno que usted lo lea en voz alta, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Porque algunas veces cuando estamos en la iglesia se nos olvida lo que fuimos. Y algunos hermanos dicen, no hay que recordar el pasado. Bueno, depende. Porque usted puede recordar el pasado. Si eso lo lastima o es para que el diablo lo use para torturarlo, pues no lo recuerde. Pero a veces es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. Para darnos cuenta de que necesitamos más compromiso, más fidelidad y servir al Señor. Porque Dios ha sido misericordioso, mi amado hermano. Dios nos ha sacado de lugares feos, terribles. Y Pablo lo reconoce. Cuando envía esta carta a Tito le dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. O sea que en el presente no lo somos, pero en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y lo está diciendo un religioso. Lo está diciendo alguien que estaba en la religión más estricta, como eran los fariseos. Pero aún estando ahí dentro de los fariseos, él reconoce que aunque en aquel momento se creía santo y se creía que no hacía nada malo, él reconoce que era un insensato, reconoce que era un rebelde, reconoce que era un extraviado, reconoce que eran esclavos de concupiscencias y deleites diversos, reconoce que vivía en malicia y en envidia y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Ahora, ¿cuánta gente religiosa hay que dice que ellos no son así? Se da cuenta de la mentira del diablo, ¿no? Ellos dicen que ellos no son así. No, yo no soy así. Yo he sido una persona o soy una persona. Y yo no necesito eso de meterme a evangélico, dicen, porque la gente no entiende que necesita vivir como Dios quiere. Ellos creen que nosotros vivimos de esta manera porque a nosotros nos place, pero no es así. Estamos viviendo de esta forma o de esta manera porque así lo demanda Dios. Entonces ellos dicen que ellos no tienen nada de qué arrepentirse, y el religioso más devoto de los fariseos, entonces dice que él era todo eso. Pero como Pablo sabía que no era solamente él, sino muchos de los que estamos en Cristo, dice, esto éramos nosotros en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Usted está aquí no por sus obras, no por lo que usted haya hecho, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue su bondad las que salvaron a Pablo. Después de haber hecho eso, ¿qué merecía Pablo? La muerte, ¿verdad? Después de haber encarcelado a gente inocente, después de promover, y no solamente promover, sino que estaba constantemente, incesantemente proponiendo ideas maliciosas. Tal vez los sacerdotes estaban allí tranquilos y decían, bueno, yo necesito que me den autorización. Yo no tengo problema en ir a buscarlos a Damasco. Y Damasco quedaba a 5 días de camino. Pero yo me llego hasta allá. Estaba constantemente en una malicia. Estaba allí. Pero la gracia de Dios salvó a ese pecador. En otra ocasión, en alguna otra epístola dice, de los cuales yo soy el primero, de los pecadores yo soy el primero. Palabra cierta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él estaba claro, mis amados hermanos. El título de Saulo el Terrible, que hemos mencionado en esta mañana, pudo haber sido Omar el Terrible. Pudo haber sido Luis el Terrible. Pudo haber sido Fanny la Terrible. Cualquiera de nosotros pudo haber sido. Y ese título nos hubiese quedado excelente. El terrible, el perverso, el malvado, el hipócrita, el asesino, el qué sé yo, que usted se pueda imaginar. Pero a veces pensamos y vemos a Pablo y decimos, ay, ese Pablo era malo, ¿verdad? Como que si nosotros hubiésemos sido mejor que él.
Y el problema del mundo con nosotros es que ellos piensan que ellos son mejores que nosotros. Porque en la iglesia, según el mundo, dice, hay ladrones, asesinos, violadores, estafadores, presos, que después que hicieron lo que hicieron, ahora van y se meten en la iglesia y se esconden allí. La pregunta es, ¿qué será que se creen ellos? Según ellos no son ladrones, según ellos no estafan a nadie, según ellos son unos santos. Pero la Biblia no dice eso, mis amados hermanos. Ni de nosotros, ni de ellos. La Biblia dice la verdad. Esto éramos, esto fuimos, esto hacíamos, esto vivimos, esto compartíamos. Pero ahora somos diferentes. Entonces, por eso digo que cualquiera de nosotros pudo haber tenido esa frase o ese título de Saulo el Terrible. Pudimos haber sido cualquiera de nosotros. Ninguno aquí es mejor que nadie. Todos hemos sido el resultado de su gracia y bendito sea Dios por esa gracia. Alabado sea Dios por esa gracia abundante que sigue obrando y ha obrado a lo largo de los siglos. La gracia de Dios sigue obrando, amén. Ha obrado en el pasado, ha obrado a través de los siglos y sigue obrando ahora. Hay un himno maravilloso, escrito por John Newton, titulado Amazing Grace. En inglés, pero en español es Sublime Gracia. Sublime Gracia. ¿Y qué es la sublime gracia? La sublime gracia es precisamente algo que no merecíamos, algo demasiado para nosotros, tan perversos y tan malos, tan pecadores, tan viles, pero que la gracia y la misericordia de Dios fue suficiente. Ese himno que se compuso fue la expresión de asombro y gratitud de este hombre ante Dios al ver la inmensidad de la gracia de Dios, que luego de ser un perverso y un blasfemo, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él. Él era un esclavo, era un traficante de esclavos. ¿Qué cosas no hacía él? Había tenido una vida terrible, pero la gracia de Dios, amén, lo alcanzó. Y la conclusión de la gracia de Dios en su vida fue sublime gracia del Señor. Que siendo yo un pecador, a mí me salvó. Siendo ciego, tuvo misericordia y compasión de mí. La gracia de Dios fue mayor que su pecado. Ahora bien, nosotros estamos en el capítulo 9 de Saulo. Estamos en el capítulo 9 viendo la conversión del apóstol Pablo, viendo lo que era y lo que fue después. Porque lo importante, mis amados hermanos, es lo que somos de aquí en adelante en el Señor. Eso es lo importante, lo que somos de aquí en adelante en el Señor. Ahora, el texto inicia enfatizando que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba allí y lo que hablaba era eso. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Les estaba pidiendo cartas. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Qué les parece? Lo cual significa que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Él estaba respirando amenazas de muerte. Él quería matar a los creyentes. Estaba ansioso por matar a los seguidores de Cristo. Así que acudió al sumo sacerdote. Él no estaba conforme con el hecho de que mataron a Esteban, sino que quería la muerte de todos. No es suficiente con Esteban. Así como murió Esteban, quisiera que mueran todos, dijo Pablo. Deseo la muerte de cada uno de ellos. Ya él había hecho un trabajo grandioso, un gran trabajo en Jerusalén, pero ahora quiere internacionalizar su crimen. Quiero ir a Damasco también. No podemos quedarnos tranquilos porque sabemos que hay cristianos allá. Sabemos que hay evangélicos de aquel lado también. Tenemos que ir a buscarlos. Y comenzó en ese intenso deseo de buscar y buscar a los creyentes por todas partes. Lo que quería era que le dieran autoridad. Alguien pudiera pensar, pero quédate tranquilo, Pablo. Ya aquí en Jerusalén todo está, mira, calladito, no los vemos mucho por allí. No te preocupes tanto, ¿por qué tienes que ir hasta allá? Pero él quería. Era un fanático religioso. ¿Sabe que no hay nada más peligroso que un fanático religioso? ¿Yo? A veces decimos, no, bueno, nosotros somos cristianos, pero el fanatismo nos lleva a veces a hacer cosas terribles, hermano.
cosas feas y desagradables delante de Dios. Entonces, él era un fanático. Él tenía un fanatismo religioso. Eso lo había llevado a pasar por alto los mandamientos de Dios. Porque una persona que fue instruido en toda la ley de Dios tenía que conocer de memoria los 10 mandamientos, ¿sí o no? Él sabía que el primer mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y el segundo cuál era? Quizás dentro del Éxodo 20 no estaba en ese orden, pero Jesús lo resumió en ese orden. El segundo era amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el fanatismo de Pablo llegó a tal punto, su odio llegó a tal punto siendo un religioso. Se supone que el religioso debía profesar piedad. Y alguien que se jacta de hablar de Dios y que conoce a Dios debe tener una actitud, una conducta, ¿sí o no? Y resulta que él, aunque conocía la palabra y aunque era instruido con un excelente maestro de la época, con todo y eso se había olvidado de los mandamientos de Dios. Estaba más interesado en complacer a los líderes que al mismo Señor. Él quería ser grande dentro del judaísmo. Él quería complacer a sus líderes religiosos. Querían que lo vieran como el hombre más celoso de la secta de los fariseos. ¿No ha conocido usted creyentes que lo único que les interesa es que lo reconozcan como un hombre que ama al Señor, un hombre santo, un hombre esto y aquello, y en su afán en convertirse en eso va destruyendo la vida de mucha gente, dañando la vida de muchas personas, y no le importa herirlos con tal de él lograr lo que quiere? Pues así estaba Pablo, y así hay mucha gente, mis amados hermanos, mucha gente incluso que llamándose evangélicos le están haciendo daño a las personas. Y están pasando por alto los mandamientos de Dios. Están pasando por alto lo que la Escritura dice. Entonces él estaba interesado en complacer a los líderes. No hay nada más peligroso cuando usted pierde su enfoque. Cuando usted empieza dentro de la iglesia a querer complacer a los líderes y no al Señor, usted va por mal camino. Va por mal camino. Entonces, en su deseo de complacer a los líderes, él comenzó a hacer cosas que iban en contra de la palabra del Señor. La religión lleva a la gente a competir y a buscar sobresalir para ganarse un nombre entre los hombres. Eso es lo que hace la religión. Llevar a la gente a competir a tal punto de ganarse un nombre entre los hombres. Y créame que Pablo estaba en eso. Quizás con convicciones, quizás de manera sincera, pero equivocadamente o sinceramente equivocado. Porque hay personas que lo que hacen lo hacen sincero. Pero alguien puede estar sinceramente equivocado en lo que está haciendo. Ahora, como bien decía él mismo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14 de Gálatas, Pablo dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos. ¿Se da cuenta por qué la religión nos lleva a la competencia, no? Cuando no hay Cristo en el corazón reinando, sino que hay pura religiosidad, cuando hay solamente liturgia sin acompañamiento de verdadera espiritualidad y la espiritualidad comienza con Cristo en el corazón, cuando hay solamente religiosidad, sucede esto. En el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. No había nadie como yo. Yo los aventajaba. No había ninguno en mi nación que se pareciera a mí o que fuera como yo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Jesús les dijo, ustedes han dejado la palabra de Dios para seguir vuestras tradiciones. Cualquiera pensaría que las tradiciones a las que Pablo hace referencia aquí era a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Si él hubiese seguido fiel a la ley de Dios y a la palabra de Dios, no hubiese llegado a eso. Pero como seguía las tradiciones, y acuérdense que cuando Jesús confrontó a los fariseos, le dice, ustedes siguen y son más fieles a las tradiciones de los hombres. Ustedes están constantemente siguiendo las tradiciones de los hombres. Y Pablo dice, yo era más celoso. Yo me comía la Misná, el Talmud. Estaba constantemente viendo y tratando de guardar todo eso. Y era mucho más celoso que mis padres. Eso significa, era más celoso y estricto que mis antepasados. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Él tenía un celo por Dios, pero de manera incorrecta. Por eso siempre debemos pedir al Señor que nos dirija, amén. En la oración, en la lectura de su palabra, tenemos que consultar al Señor y también tenemos que instruirnos, mis amados hermanos. Pero Pablo estaba en ese momento ciego.
Tenía un celo por Dios. Y Juan dice, llegará el tiempo en que algunos os matarán y pensarán que están rindiendo culto a Dios. ¿Cuántas religiones no hay que piensan que matando a la gente están complaciendo a Dios? Bueno, a su Dios. Pero Dios nunca enseñó y siempre estuvo en contra, amén, de este tipo de prácticas. Entonces tenía celo por Dios, pero de manera incorrecta. Amar a Dios no debe llevarnos a violar su ley. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si alguien me ama, dijo Jesús, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Si alguien verdaderamente ama al Señor, guardará su palabra. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo Jesucristo, será amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples estos dos, te aseguro que puedes cumplir todas las demás cosas. En esto se resume toda la ley de Dios. Para ellos el prójimo era uno que pensara igual que ellos. ¿Quién es el prójimo? Bueno, y usó la parábola del buen samaritano. El prójimo no era el samaritano, porque lo veían y se apartaban y se metían por el otro lado. Y decían, Virgen purísima y castísima. Y seguían por su camino. No se paraban ahí a atender para nada en lo absoluto. Y Dios les mostró quién es el prójimo. A la final, ellos mismos tuvieron que decir quién fue el prójimo. Y fue un samaritano. Lo cual indica que el prójimo no es el que piensa igual que nosotros, aunque ellos tenían diferencias en cuanto a la adoración y en cuanto a la vida que llevaban sirviendo para el Señor. Pero con todo y eso, el prójimo no es el que piensa igual que nosotros. Cualquier otra persona que no piense igual que nosotros no debe ser motivo para pensar que no es nuestro prójimo. No pensemos como los fariseos, no pensemos como Pablo en este momento, no. Pero nuestro prójimo es cualquier otro ser humano. Nuestro prójimo es cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, crea en Cristo o no crea en Cristo. Cualquier persona, cualquier semejante es nuestro prójimo. Incluso aun cuando piense diferente. Es nuestro prójimo. Debemos predicar a Cristo, amén. Debemos predicar a Cristo, pero no matar a nadie por no creer en Cristo. Algunos no los matan porque no pueden, pero los quieren matar. Hay creyentes, mis amados hermanos, terribles, lamentándolo mucho, terribles, malos, despiadados, y llevan la consigna de cristianos evangélicos. Entonces, ¿debemos predicar a Cristo? Claro que sí, pero no matar a nadie por no creer en Cristo. Debemos ser pacientes, mis hermanos, y entender que la salvación es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios y no una obra nuestra. Nadie se salvará dándole garrotes. Nadie se salvará trayéndolo a rastra. Nadie se salvará obligándolo a que confiese el nombre de Cristo. No, la salvación es una obra de Dios. El odio que manifestaba Pablo contra los creyentes era el resultado de una religión que tenía la verdad, pero no la comprendía. Había odio en Pablo. ¿Por qué tenía que tener tanto odio un hombre tan conocedor de las Escrituras? ¿Por qué había tanto odio en él? Bueno, ese es el resultado de una religión que tenía la verdad, pero no la comprendía. Necesitamos comprender la verdad que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Necesitamos entenderla. Muchas personas en el día de hoy, al igual que Pablo, tienen una religión, pero necesitan un encuentro personal como el de Pablo con el Señor. Necesitan caerse del caballo, caerse de la mula, caerse del carruaje. No sé en qué iba Pablo, o no sé si iba a pies, pero necesitan realmente un encuentro personal con Cristo. Porque tienen religión. Tienen la Biblia, que es la verdad, pero no la entienden, no la comprenden, y hasta que no nazcan de nuevo, hasta que no tengan un encuentro personal con Cristo, ellos seguirán en oscuridad, seguirán confundidos, seguirán dañados, seguirán dañando a otros. Entonces, hasta que no se tenga un encuentro personal con Cristo, nada sucederá. Necesitan un encuentro personal como el de Pablo con el Señor. Quizás esas expresiones de odio, ese radicalismo extremo que los lleva a despreciar a otros. Hay creyentes que no creen que usted es su hermano. Así de sencillo. Hay gente que lo ve y si trae pantalones es una perversa, mundana.
hija del diablo. Y no solamente es una hija del diablo, sino que a veces te van a decir que te vieron cuando caías en el infierno. ¿Esas personas pueden realmente entender lo que significa la gracia y el amor de Dios? Esa gente tiene una religión, tiene quizás conocimiento de lo que las Escrituras dicen, pero no lo comprende. Sabe que la Biblia dice algo, pero no entiende lo que quiere decir. Entonces mucha gente, mi querido hermano, está en ese extremo del radicalismo, en ese extremo de que los lleva a despreciar a otro, en una forma de expresarse de otros creyentes. Ahora, esto no indica que todas las personas que bajo el nombre de cristianos o de evangélicos estén haciendo las cosas correctamente. Claro que no. Hay de todo, mis amados hermanos. Hay de todo. Pero hay personas que el hecho de que no vistan como nosotros, que de repente quizás no tengan la misma forma de tener un servicio en la iglesia, no significa que no sean creyentes. No significa que no sean nuestros hermanos. Entonces mucha gente está en ese celo enfermo y ese debe ser el resultado de no comprender la gracia de Dios. Guardan todas las reglas y las tradiciones de los hombres. Ayunan, van todos los días a la iglesia, están en todos los servicios. Son personas que se visten de la manera más decorosa del mundo, pero, ¿sabe? No tienen amor. No tienen misericordia con el pecador. No tienen misericordia con el que falla. No tienen misericordia con el hermano caído. Entonces guardan todas las reglas y las tradiciones y dogmas de los hombres, pero son incapaces de amar a su prójimo. Hay una cantidad de evangélicos que ningún vecino lo quiere. Y le aseguro que no es por la verdad, sino por la hipocresía y la mentira, por el egoísmo, por lo avaricioso que son. Y usted dirá, pastor, pero estamos hablando mal de nuestros hermanos. No, no estamos hablando mal, estamos diciendo una verdad que nos ha tocado vivir, experimentar y tener que enmendar en muchas ocasiones. Y a veces simplemente ver el daño y el estrago que hace la conducta y el comportamiento de dichas personas. Entonces no aman a su prójimo. Incluso cuando hablan del amor se les nota el odio que les brota por los ojos. Cristo te ama. Y le brota por sus ojos el odio, le brota por sus ojos cualquier cosa menos amor. Ahora, es cierto que Dios ama. Es cierto que sin arrepentimiento no hay salvación. Pero cuando yo digo esto me refiero a que a veces predican una cosa que no manifiestan. Y no solamente que no manifiestan, sino que no viven. Usted puede dar un discurso aquí, pero quien lo conoce sabe. Su familia primeramente, pero sus vecinos. Sí, él habla muy bien ahí, pero cuando se baja de allí, es una hipocresía plena. Y ese es uno de los problemas que tenemos en el día de hoy con la iglesia del día de hoy. Entonces, hablan de amor, pero se les nota el odio que les brota por los ojos. Se sienten complacidos de que se les reconozca como radicales extremos. Y bueno, nosotros somos la única iglesia verdadera del mundo, ¿verdad? Los que son así como nosotros decimos. Pero ignoran que si no tenemos amor, nada somos. Podemos tener de todo, hermano, y hacer de todo. Pero si no tenemos amor, dijo el propio apóstol Pablo, nada somos. Si no tenemos amor, nada somos. Esas fueron las palabras del mismo apóstol después de ser transformado por el Señor. Ahora, Pablo estaba buscando cartas, dice nuestro verso 2. Autorización para seguir a los creyentes en Damasco, buscarlos y traerlos a la cárcel. Pablo se creía la Interpol. Quería buscar los presos y traerlos desde cualquier parte del mundo donde estuvieran. Él creía eso, tenía la idea de que, o tal vez de ahí nació, ¿no? Vamos a buscarlos a donde estén. Él creía que él era la Interpol. Él quería buscar a los creyentes por todo el mundo. Persiguiendo a los creyentes, se encontró con quien los defendía. Amén. Persiguiendo a los creyentes, Pablo se encontró con el que los defendía. ¿Cuánta gente confundida no hay, verdad? Creyendo que está persiguiendo a los cristianos y se está metiendo en problemas con Dios. Creyendo que le están haciendo cosas a usted y resulta que están metiéndose con Dios. Creyendo que le están haciendo cosas a un pastor o a una persona y resulta que le están haciendo cosas a Dios. Ahora, esto llama mucho mi atención. Porque aunque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, Dios dice otra cosa. Entonces, en ese deseo, en ese momento en el cual estaba persiguiendo a los creyentes, se encontró con quien los defiende.
Ahora diga conmigo, Dios cuida y defiende a los suyos. Usted no tiene necesidad de defenderse, mi amado hermano. Usted no tiene necesidad de mostrarle nada a nadie. Deje que Dios lo defienda, amén. Deje que Él se encargue. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza. Y eso es serio, hermano. Cuando Dios dice mía la venganza, créame que es así. Él se encarga de dar el pago que tenga que dar. Pero no se meta usted en problemas. Cuando usted busca vengarse por su propia fuerza, usted tendrá dificultades y problemas. Como cristiano, nuestro deber es descansar en la protección y en el cuidado de Dios. Es descansar en que Él nos guardará. Es descansar en que si alguien está injuriándonos, si alguien está levantando falsa calumnia, si alguien quiere manchar nuestro testimonio, si nosotros estamos limpios realmente delante de Dios, no tenemos que andar por allí dando golpes de pecho tratando de defender. No, yo no tengo por qué defenderme. Dios, amén, cuida de nosotros y Él defiende a los suyos. Él se encargará, amén, de manifestar y defender a sus hijos. Sea porque sea un ataque verbal, sea porque sea otro tipo de ataque. Las personas piensan y creen que la cosa es personal con nosotros. Pero si la persecución viene por causa del Evangelio, créame que Dios defenderá nuestras vidas. Bueno, pastor, pero a veces han pasado experiencia y conozco de personas que Dios no los defiende, sino como que los manda que le den con el garrote. Bueno, si están en pecado, si están en desobediencia, si están haciendo las cosas en su propia fuerza, si están ignorando lo que la palabra de Dios dice, usted no lo va a defender nadie. Es necesario que usted atraviese por eso para que reaccione. Tampoco significa que estemos diciendo aquí, o sea, somos los consentidos de Dios y nada nos pasa. No, porque no pueden ser consentidos aquellos que estaban sufriendo por causa del Evangelio. Pero usted no puede ver el sufrimiento como solamente un castigo de Dios. Si somos cristianos y amamos al Señor, a veces el castigo viene como consecuencia de un mundo que nos odia. La Biblia dice claramente, Jesús dijo, si el mundo los aborrece, ¿qué pasó? Sepan que a mí me aborreció primero. Y en el mundo ustedes van a tener aflicciones de distintas índoles, de distintas maneras y distintas formas. Ustedes van a tener aflicciones, pero esta es la confianza. Yo he vencido al mundo. Y porque yo vencí, amén, ustedes vencerán. Entonces, si Dios defiende a nosotros, si Dios cuida de nosotros, pues esperemos en Él. Nunca nos olvidemos de esta gran verdad. Siempre podemos estar seguros que el Señor está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Y es donde Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, persecución, peligro, espada. Nada nos puede separar del amor de Dios, mis amados hermanos. Pablo fue sorprendido de manera sobrenatural. Él iba persiguiendo a los cristianos. Yo no sé cómo iba, si iba en un caballo veloz, no sé, pero iba a Damasco, iba gozoso con esa carta y quizás crujiendo los dientes y tal vez pensando a dónde iba a entrar primero y a quién iba a traer. Él iba ahí disfrutando lo que iba a hacer, porque tampoco era que iba triste o con mucha vergüenza. Nadie le estaba dando carta a él, la estaba pidiendo. Pero fue sorprendido de manera sobrenatural por una luz resplandeciente. Él no estaba buscando al Señor, el Señor le salió al encuentro, amén. Por eso nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer con una persona. Él iba a hacer daño, a hacer mal, y en el camino le salió al encuentro Dios. Él no lo estaba buscando a él, estaba buscando a Pedro, a Juan, estaba buscando a los creyentes que estaban en Damasco, estaba buscando a Felipe, pero en el camino una luz resplandeciente, dice la Biblia, se le apareció. Entonces, aunque él no estaba buscando a Dios, Dios le salió al encuentro. Y ese encuentro transformó su vida. Diga conmigo, un encuentro con el Señor transforma la vida para siempre. No hay forma ni manera de que Dios pase en vano por la vida de una persona. Ahí sucede algo, mi amado hermano. Y en ese encuentro Dios transformó su vida para siempre. Nunca jamás, a partir de allí, sería el mismo. Pablo no volvió a ser la misma persona. Pablo no volvió a ser el mismo pecador. Su vida fue cambiada y su vida fue transformada. Vamos a leer entonces allí en el texto que tenemos. Y vaya ahí al versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero hacerte una pregunta, Saulo. ¿Qué te hice yo o qué te he hecho yo? ¿Por qué tú me persigues a mí?
¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué estás persiguiéndome? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quien persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Cristo mismo. Quien daña a la iglesia de Cristo, quien intenta hacer daño, está intentando hacerle daño a Dios. Pero ¿sabe qué interesante lo que dice aquí, no? Lo interesante de este texto es que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Estás agarrando la punta de un clavo y te estás dando con ella. Es muy duro, Pablo, dar coces contra el aguijón. Algunos de ustedes saben, ¿no?, cómo mueven el ganado en el llano cuando no quieren caminar. Algunos saben lo que usan los coleadores, ¿verdad? Para que el caballo no sea cobarde, sino para que siga adelante cuando se quiere echar para atrás. Le dan un espuelazo y con la espuela el caballo continúa. En pocas palabras, el Señor estaba diciendo, Pablo, no tiene sentido que tú te des contra el aguijón. No tiene sentido que tú te des contra el Señor. No vas a ganar nunca. No vas a vencer lo invencible. No vas a vencer al Señor. Es dura cosa te es esto. Nunca jamás entonces podría Pablo ser el mismo. Y dice que él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y esa actitud que tú tienes, si sigues en esa actitud, si sigues de esa forma, si sigues de esa manera, pues te va a ir muy mal. No puedes perseguir la iglesia de Dios y pensar que todo será normal y no sucederá nada. ¿Quién puede permanecer en pie luchando contra Dios? Especialmente alguien como Pablo que quería destruir su iglesia. ¿Cómo puedes tú pensar que vas a querer destruir mi iglesia y que yo me quedaré de brazos cruzados? Estás equivocado, Pablo. Y aquí encontramos una actitud, amén, que todos debemos tener ante la voz de Dios. ¿Cuál es la actitud que usted debe tener ante la voz de Dios? Bueno, es la de una persona temerosa delante del Señor. Mi actitud debe ser la actitud de una persona temerosa, y Pablo dice en la Biblia que tembló y de manera temblorosa y temerosa dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿cuánta gente escucha la voz de Dios? Escucha la palabra de Dios y anda de manera irreverente a la palabra de Dios. Le va y le viene lo que Dios tenga que decir. Bueno, dura cosa le dar contra el aguijón. No es correcto eso. No es bueno. Pablo, al oír la voz de Dios, comenzó a temblar y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha preguntado eso usted en su vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un convertido o una persona que tiene una experiencia personal con Cristo, una persona que tiene una experiencia personal con el Señor, no puede seguir viviendo como quiere, sino que tiene que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo una rendición completa al Señor. En ese momento Pablo quebró su voluntad y dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Hubo rendición total ante la experiencia de la manifestación del Señor, ante su voz. Cuando escuchó la voz de Dios, ante su presencia, hubo humillación de parte de Pablo ante Dios. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a la voz de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante la majestad de nuestro Dios y de su poder, ante su presencia? ¿Cómo reaccionamos? Pablo tuvo humillación. Hubo humillación de parte de él ante Dios. Y aquí hay un ejemplo de que toda persona debe imitar. Todos debemos imitar este ejemplo. Debemos imitar de Pablo primero el temor reverente ante el Señor. Algunos dicen Pablo lo que estaba era que tenía miedo. Ciertamente había ambas cosas, pero también hubo un temor reverente delante del Señor. Y ese temor reverente lo llevó a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Toda persona y cada uno de nosotros debe imitar a Pablo en ese sentido y en ese aspecto. Nuestra pregunta siempre debe ser temor ante su palabra, temor reverente ante lo que Él dice y estar dispuesto a decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Y no vivir de manera tan indiferente, de manera tan egoísta como muchas veces vivimos. Ahora, luego de reconocer que estamos ante la presencia del Señor, debemos decir, ¿qué quieres que yo haga? Debemos rendirnos primeramente a la voluntad del Señor.
No podemos nosotros andar contrario a la voluntad del Señor. Caminar en contra de su voluntad no es correcto. Es inútil luchar en contra de Él. Es mejor decir: aquí estoy, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi error, te pido que me perdones por pecar contra ti. Es lo más sabio. Y eso podemos aprenderlo, amén. En esta conversión, en esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo ante la presencia del Señor y ante su voz. Señor, sálvame y haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú desees. El Pablo altivo y competitivo y vanaglorioso, después de ese encuentro, se acabó. Ya no quiero aventajar a nadie de mis compañeros en el judaísmo. Ya no quiero sobresalir. Se acabó ese Pablo vanaglorioso, ese Pablo que quizás estaba allí en una situación competitiva constante. El que confiaba en su conocimiento tuvo que reconocer su pecado y rendirse ante Dios. No seas sabio en tu propia prudencia, dice la Biblia, ¿verdad? No seas sabio en tu propia prudencia. Pablo en cierta forma tenía algo en que confiar en la carne, dice. Confiaba mucho en el brazo de la carne. Confiaba en sus logros. Confiaba en lo que había alcanzado. La pregunta de esta mañana sería: ¿te has rendido al Señor? ¿Te has rendido al Señor? ¿Has rendido tu vida a Cristo? No esperes más. Rinde tu vida a Cristo y acepta la voz de su llamado, que quizás hoy te dice: no Saulo, Saulo, sino Juan, Juan. Que quizás hoy te dice Pedro, que quizás hoy te dice Luis, ¿por qué me persigues? ¿Por qué haces eso? ¿Qué sé yo qué nombre pueda decir Dios en esta mañana? Pero cada uno de nosotros sabe, amén, lo que Dios pueda estar diciendo. Ahora, desde el momento de su conversión, porque fue allí en ese encuentro que tuvo Pablo con esa voz y con esa luz resplandeciente que él fue convertido en una nueva criatura. Desde el momento de su conversión, en ese camino, ¿en camino hacia dónde? Hacia Damasco, persiguiendo a los del camino, porque así llamaban a los cristianos, ¿no? Los del camino. Entonces, en el camino, persiguiendo a los del camino, Pablo encontró el camino. Un trabalengua aquí, ¿no? Persiguiendo en el camino a los del camino, Pablo encontró el camino. ¿Qué les parece? Jesús dijo: ¿quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, persiguiendo a los del camino, que era la forma en como hacían referencia a los creyentes, Pablo en ese camino encontró el camino. Experimentó la salvación. Pablo encontró el camino y alabado sea Dios, amén. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere, amén. No hay forma en el cual nosotros digamos: pero ¿por qué salvaste a Pablo habiendo tanta gente noble en este pueblo? ¿Por qué no salvaste a Gilberto? ¿Por qué no salvaste al otro? ¿Por qué no hiciste esto? Yo hubiese deseado, Señor, que hubiese salvado a otro, pero a Pablo. Pablo merece la guillotina. No, no es así. Él salva como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere y a quien Él quiere. No hay forma de que nosotros controlemos la obra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo que el viento soplaba y podíamos sentirlo, pero no sabíamos ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, mis queridos hermanos. La obra de la salvación viene como resultado de la gracia de Dios. Y aunque todos nosotros veíamos a un perverso, a un sádico como Pablo persiguiendo a los cristianos, y teníamos quizás tristeza y dolor en nuestro corazón y los hermanos consternados, Dios tenía un plan, amén. Dios tenía un propósito maravilloso, porque Él conoce todas las cosas y Él sabe lo que hace, mis amados hermanos. Por eso no podemos poner en duda, amén, el poder de Dios. El perseguidor tuvo un encuentro personal con el autor del camino. El que había perseguido a los del camino, de ese momento en adelante sería perseguido por andar en el camino. Perseguías a los del camino. Entonces en camino a Damasco, persiguiendo a los del camino, encontraste el camino. Ahora el que perseguía a los del camino será perseguido también. Vas a ser perseguido. Ahora tuvo ese encuentro personal con ese autor del camino. Los del camino que iban a ser perseguidos por él, luego de esa transformación, el que los perseguía también sería perseguido, sería un compañero de persecución. Pablo se convertiría en un amigo de los que eran perseguidos.
Sería perseguido por andar en la palabra, por andar en la verdad. De Pablo podemos aprender que desde ese instante de su vida fue dirigida por el Señor. ¿Cuántos están siendo dirigidos por Cristo? ¿Cuántos están diciendo, Señor, dirígeme? Yo quiero que tú tomes el control de mi vida, tomes el control de mis decisiones, tomes el control de lo que quiero hacer. Porque si algo nos demuestra una conversión plena, es que Pablo no fue el mismo nunca jamás. Y dice la Biblia que desde ese momento él comenzó a dejarse dirigir por el Señor. Su vida fue dirigida por el Señor. Comenzó a depender del Señor. ¿Cuántos están dependiendo de Dios? Pablo comenzó a depender del Señor, a dejarse guiar por su Espíritu Santo y a reconocer y obedecer las autoridades establecidas por el Señor. Comenzó a recibir instrucción del Señor, a aprender de nuevo. ¿Cuántos están aprendiendo de nuevo? No hay nada más difícil que volver a aprender, hermano. Porque eso significa tener que sacar lo que no sirve para meterle cosas nuevas. Y por lo general el que ya estudió no quiere volver a estudiar. Pero los que están en el mundo de la tecnología o el mundo corporativo saben que constantemente tienen que estar aprendiendo. Porque si no renueva su conocimiento, entonces quedará en el olvido. Pasará a la historia. Ahora, con respecto a nosotros, al igual que Pablo, tenemos que tener una actitud, primero, de dejarnos dirigir por el Señor. Segundo, de recibir la instrucción. Recibir las instrucciones que vienen de Dios. Y tercero, estar dispuesto a aprender lo nuevo que Dios tiene que enseñarnos. Ahora, ¿qué será lo nuevo? ¿Una nueva revelación? No. En el caso de Pablo significaba todo lo que traías del viejo Pablo, todo lo que traías de tu vida secular, todo lo que traía, ahora necesita realmente ser instruido. Necesitas empezar de cero, Pablo. Algunos piensan que Pablo agarró y en ese momento se convirtió en lo que era. No, él pasó un poco de años por allá en Arabia, luego regresó, estuvo con Damasco entre los hermanos. Él no llegó desde ese mismo momento y lo mandaron de misionero. Él tuvo un proceso de enseñanza, de crecimiento, y obviamente que el Espíritu Santo estaba obrando en él, pero él necesitaba entender lo que Felipe le explicó al etíope. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Y lees lo que entiende. ¿Cómo voy a leer si nadie me predica? ¿De quién hablaba? ¿De Cristo o del mismo profeta? ¿De él o de otro? ¿Y qué hizo Felipe? Le dijo, hablaba de Cristo. Ahora Pablo sabía lo que decía Isaías, conocía las Escrituras, pero él necesitaba entender ahora que todo lo que había aprendido, o lo que había leído, o lo que había conocido, no tenía un entendimiento claro de lo que eso significaba. Y ahora él comenzó a entender todas estas cosas. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, empieza a llegar luz, amén. Por eso nadie puede entender la palabra a menos que el Espíritu Santo more en él y obre en él. El peor error que puede hacer una persona, o mejor dicho, cuando una persona comienza a estudiar la palabra, pero sin la dirección del Espíritu Santo, se convierte en una guillotina, en un mono con hojilla en sus manos, y créame, va a ser terrible. Entonces Pablo comenzó a recibir la instrucción del Señor, a aprender de nuevo, a dejarse instruir por otros. Y esto es difícil, dejarse instruir por otros. Pero ¿cómo así? Bueno, es la forma en que Dios obra a través de la iglesia. La iglesia se edifica a través de ¿qué? De la enseñanza. ¿Y quién puso los maestros en la iglesia? El Señor. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque así funcionan las cosas, mis amados hermanos. Usted tiene una responsabilidad de estudiar y leer su palabra en casa y puede estudiar también, pero la iglesia es el lugar que Dios diseñó para enseñarle, para instruirle, para equiparle, para que usted pueda llevar una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que agrade al Señor. Ahora, el problema que tenemos es que la iglesia se está convirtiendo en otra cosa menos en el lugar de instrucción. El problema es que tenemos gente no regenerada, no salva enseñando la palabra, gente confundida, confundiendo a otros. Ese es el problema. Tenemos locos que agarraron la Biblia y están enseñando locura. Y la gente dice, se volvió loco leyendo la Biblia. Les he dicho antes, nadie se vuelve loco leyendo la Biblia. Puede que un loco agarre la Biblia, un trastornado agarre la Biblia, pero nadie que lea la palabra se vuelve loco. Al contrario, decía Salomón, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces necesitamos que dejarnos instruir. No hay nada más difícil para alguien que está lleno de títulos académicos y considerado un ilustre tener que callar para ser instruido.
Eso le tocó a Pablo. Bueno, yo soy el apóstol Pablo, yo soy Saulo de Tarso. ¿Sabe qué significa el título Saulo de Tarso? Vengo de una ciudad no muy poco conocida, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde han salido grandes filósofos, una ciudad donde se hablan 3 y 4 idiomas. Yo vengo de allí, yo soy Saulo de Tarso, yo estudié allí. Para completar eso, tengo mi ciudadanía romana. No me la gané, como le quiso decir aquel gobernador, yo no me la gané, yo la heredé de mis padres. Ah, tú eres ciudadano romano. Pero no solamente soy ciudadano romano, fui instruido bajo los pies de Gamaliel. Tengo un pénsul, un currículo, un background, una cosa tremenda. Pero ahora eres un niño espiritual en Cristo y tienes que aprender y tienes que crecer. ¿Que todo lo demás no era malo? Claro que no, todo eso le sirvió para después. Pero no es que yo llego con todo eso y ya yo sé, ya yo tengo a Cristo, ahora a mí nadie me instruye y yo hago y enseño. ¿Y cuál es el error de la iglesia en el día de hoy? Se convierte el gerente de empresa Polar y le dice, bueno, tú puedes ser pastor. Porque claro, tú manejas personal, tú eres gerente, imagínate tú conoces cómo tratar a la gente, pero amigos, son dos cosas totalmente diferentes. El Pablo filósofo, el Pablo lleno de conocimiento y de títulos académicos necesitaba ser instruido, necesitaba ser corregido, necesitaba crecer en el Señor para luego ser eficiente en el Señor. Y así lo hizo, mis amados hermanos. El ilustre tuvo que callar para ser instruido, pero la conversión de Pablo transformó su carácter, amén. Un hombre transformado es una persona moldeable. Un hombre convertido a Cristo es una persona moldeable, una persona que puede ser enseñado, una persona que se deja enseñar, una persona que recibe la palabra. Pero un individuo que supuestamente se convierte a Cristo y no respeta ningún tipo de autoridad en el sentido sano de la iglesia, que no se sujeta y no se somete, sino que él sabe todo lo que ya le están diciendo, ese individuo posiblemente su problema sea que necesita nacer de nuevo. Y pasa mucho que la gente entonces llega y saca todo lo que es, todo lo que supuestamente tiene de conocimiento y tiene un carácter que no se deja enseñar, no acepta la corrección. Imagínense que Pablo, después de esa experiencia, diga, no, yo vi al Señor y ya yo sé lo que voy a hacer. No. El Señor lo dejó hasta ciego. Lo agarraron como un niñito. Camina, Pablo, vamos a llevarte. Y después que estaba ahí ni comió ni bebió, pero estaba ahí orando, meditando, Señor, orando al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le mostró algo, amén. Pero también se lo mostró a Ananías. Y ese Ananías fue el que vino a orar por él para confirmar ciertas cosas. Y luego estuvo entre los hermanos de Damasco. ¿Por qué creen ustedes que esto sucedió? Porque era necesario, porque así funciona la vida cristiana, mis amados hermanos. Así obra Dios. Entonces, él comenzó realmente, a través de su conversión, a tener un carácter diferente. Dios transformó su carácter plenamente. Desde ese momento, su deseo era hacer la voluntad de Dios. Ya yo no quiero seguir haciendo lo que yo antes hacía, sino hacer la voluntad de Dios. Conocer su palabra y dejarse guiar por Él. Dejarse guiar por Él. Que ese sea nuestro deseo, amén. Dejarnos guiar por el Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Primero arrepentimiento, luego rendición, instrucción y testificación, amén. Pero la gente hace las cosas al revés. Quiere ser evangelista sin antes arrepentirse. Quiere andar enseñando la palabra sin antes conocer la palabra. Entonces, primero es arrepentimiento. Reconozco al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime, háblame. Señor, reconozco mi pecado, mi falta. Luego entonces comienzo una rendición, rindo mi voluntad a tu vida. Y luego empieza la instrucción por medio de la iglesia, por medio de los siervos de Dios. Y luego viene la testificación. Puedo entonces ser un instrumento para el Señor. Y cuando hablo de testificación me refiero a enseñar la palabra. Desde luego que Él puede dar su testimonio, eso lo hizo en la sinagoga. Él puede hablar de lo que Dios hizo en su vida. Usted no necesita ser un erudito. Usted puede hablar de lo que Dios ha hecho en usted. Hay gente que dice, bueno, pero es que el testimonio no salva a nadie. Depende. Porque si el testimonio es de lo que usted dice que es, pero el testimonio cristiano no es lo mismo que un testimonio secular. Porque cuando yo testifico o doy mi testimonio, estoy diciendo de lo que Cristo hizo en mí, no de lo que yo he hecho. Son dos cosas totalmente distintas. Un testimonio cristiano es decir lo que Cristo hizo en mí. ¿Y qué hizo Dios en Pablo? Bueno, era un testimonio que la gente iba a poder ver. Porque no solamente sabían lo que él era, sino que ahora veían lo que él era. Sabíamos lo que era antes, pero vemos lo que ahora es.
Y con todo y eso, había que pasar un poco de tiempo porque los hermanos no le creían todavía. Algunos tenían dudas. Entonces, hay un proceso en nuestra vida en Cristo que debemos aprender y conocer nuestra fe. Debo aprender y conocer mi fe, amén. Y eso tiene un proceso. Pero podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. El testimonio no es hablar de mí, sino de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho Dios en usted? ¿Qué sabe la gente de lo que Cristo ha hecho en usted? Bueno, sería bueno que diéramos testimonio, amén, de lo que Cristo ha hecho en nosotros por su gracia y por su poder. Entonces tenemos que, en el versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos. Y dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. De muchas personas he oído acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cómo me pides esto, Señor? ¿Me estás mandando por el barranco? ¿Me estás diciendo que me lance por un precipicio? ¿Me estás metiendo en la boca del lobo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que Ananías pensaba, ¿no? He oído mucho acerca de este hombre. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Amén. El Señor le dijo: ve. Obediencia, amén. El cristiano tiene que obedecer al Señor en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Usted no tiene que estar explicándole al Señor, no tiene que estar proponiendo. El Señor sabe todo, amén. Pero de Ananías también podemos aprender, y es la obediencia. Tengo miedo. Bueno, Ananías, yo te estoy diciendo que vayas. Pero Señor, pero lo bueno de Ananías es que aún con el temor, amén, entendió que era necesario obedecer al Señor. Y el Señor le dijo: ve. Y mire qué hermoso esto. Porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era instrumento escogido? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Una comisión especial. Dios estaba dándole a Pablo la responsabilidad de ser un embajador de su palabra. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vaya que Pablo sufrió, ¿yo? Pasó sus momentos complicados, pero lo hizo gozoso, amén. Lo hizo con agrado, sirviendo a su Señor. Y en algunos momentos de su vida sintió que le faltaron la fuerza, pero Dios le fortaleció, amén. Dios le fortaleció y le ministró lo necesario. Y al momento, dice la Biblia, entonces Ananías entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, si el Señor dice que tú eres mi hermano, ¿qué eres tú? Mi hermano. Si Dios dice que tú eres mi hermano, yo no puedo pensar otra cosa de ti, aunque tengo miedo. Pero eres mi hermano, si eso es lo que dice el Señor. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces comienza allí la vida de Pablo y comienza su ministerio y su formación. Ahora nosotros podemos ver que Pablo el terrible pudo ser transformado por el Señor, amén. No hay nadie tan terrible al cual Dios no pueda transformar. No hay nadie tan duro, tan severo que usted se pueda imaginar
que sea difícil para Dios. La Biblia dice, he aquí yo soy el Dios de toda carne y no hay nada difícil para mí. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Dios puede cambiar el corazón de piedra, el corazón de mármol, lo puede quebrantar. Lo que debemos hacer nosotros es confiar en su palabra y confiar en su poder. Su voz, la voz de Dios, nunca regresará a él vacía. Y es lo que decía Isaías. He aquí que la palabra que yo envío, le dice el Señor, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá la obra para la cual ha sido enviada. Entonces de Saulo podemos ver, mis amados hermanos, una conversión genuina. Podemos ver realmente cómo hubo una rendición plena al Señor y qué es lo que realmente Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo, amén, pero ha podido comprender y entender lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que Pablo hizo al rendirse ante la voz de Dios, entonces usted debe también reconocer y entender que necesita, amén, a ese Jesús y que no vale la pena darte contra ese aguijón, amén. Nadie va a agarrar los alacranes para que lo piquen. Nadie va a agarrar las avispas para que lo piquen. Nadie agarrará una garrocha para apoyarse. No vale la pena. Lo importante aquí es que rindamos nuestra vida, amén, al Señor Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén, que hable a nuestros corazones, que nosotros seamos sensibles y que si realmente hemos nacido de nuevo, mis amados hermanos, podamos dejarnos guiar por el Señor. Que aprendamos a que necesitamos ser instruidos por el Señor. Que estemos dispuestos a desaprender para aprender. Y que todo lo que hemos logrado hasta ahora podamos dejarlo a un lado, amén, y decir, sí, Señor, estoy dispuesto a aprender lo que tú quieres enseñarme. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la vida de Saulo, Señor. Gracias por el Saulo perverso que nos muestra tu poder para transformar y cambiar, Señor. Y gloria, Señor, por la vida del Pablo, Señor, del apóstol, Señor, de aquel que dio todo por el Evangelio, Señor, de aquel, Señor, que evidenció tu llamado, evidenció, Padre amado, su amor por la obra, su amor por sus hermanos, que evidenció, Señor, como un testimonio y un testigo de tu gran poder, Señor, porque Él fue diferente, Él fue distinto, Señor. Él fue transformado por tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra transforma, renueva y cambia, Señor. Gracias porque esa experiencia personal contigo, Señor, transforma nuestra vida para siempre, Señor. Te damos la gloria, Padre, porque a veces como cristianos, Señor, podemos estar en ambientes difíciles y hostiles, Señor. Pero nunca podemos ignorar, Señor, que tú puedes transformar esa realidad, Señor. Padre, ese perseguidor, Padre amado, ese asolador, ese fervoroso hombre, perseguía a la iglesia, Señor. Pero una vez transformado, ese fervor, ese odio, Señor, se transformó en poder y amor y pasión por la obra, a tal punto, Señor, de trabajar con esfuerzo, con ahínco, con esmero, Señor, sin redimirse, sin tener nada, Señor, para Él, sin quedarse con nada. Él se entregó absolutamente, Señor. Y toda su vida, Señor, hasta el día de su partida, fue un ejemplo, Señor amado, de entrega y de amor. Ahora aquí estamos nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como Pablo, Señor, a comenzar a dejarnos a dirigir por ti, Señor. A no ser renuentes, Señor. A no ser, Señor, Padre amado, Señor, rebeldes, Señor, sino sensibles a tu voz. Que aprendamos a escuchar, Señor, a ser instruidos, que aprendamos, Señor, y que también nos dejemos instruir por el bien de nuestras almas, Señor. Te pedimos, Padre amado, también que podamos ser como Ananías, Señor. Hombres de oración, mujeres de oración, personas que siempre estemos prestas a tu voz, para que cuando corresponda, Señor, ir, Padre amado, donde tú nos envíes, Señor, podamos hacerlo, Señor. Padre, con prontitud, Señor amado, sin reserva, Señor, con plena convicción de lo que tú dices, Señor, y ser de bendición para otros, Señor. Gracias, Padre, Señor, por ayudarnos hasta aquí y por permitirnos, Señor, oír tu voz. En Cristo Jesús te damos gloria y te damos honra. Amén.